Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Les enviamos un saludo desde la ciudad de San Pablo, California. Nuestra congregación Nueva Vida les da la bienvenida a este día en esta plataforma por Facebook Live o por nuestra página oficial de YouTube. Sean todos bienvenidos, y hoy vamos a continuar con la temporada de Adviento, que es la preparación de nuestro corazón para la primera Navidad de la historia, que hubo un día hace ya más de 2000 años. Y recordamos siempre que el Adviento significa Adventus, de latín, que significa la venida de Cristo. Y aunque muchos no celebran esta temporada diciendo que es algo tradicionalista o que le pertenece al catolicismo romano, pero la verdad es que el Adviento surgió en el IV siglo en el canon de Zaragoza, que fue en el año 380. Se instituyó en ese canon que ninguno de los fieles creyentes tenía que faltar a la iglesia. A partir de las 16 calendas, que es el 17 de diciembre, hasta el día de la Navidad, nadie se le permitiría faltar a la iglesia. Y hoy sabemos que estamos desde casa, y desde casa podemos nuevamente presenciar y experimentar la primera Navidad, el nacimiento de Cristo. Y aunque muchos dicen no por este tiempo, es verdad, nadie sabe el día ni la fecha exacta. Algunos dicen fue allá por abril, por mayo, otros dicen que septiembre o octubre. Entonces hay una diferencia de tiempos en lo que cronológicamente se dio este evento, y hasta hoy en día a ciencia cierta no se sabe el día ni la fecha. Y aún la historia que se partió a la mitad cuando Cristo nació en la primera Navidad, históricamente se perdieron de 1, 2, 3 o hasta 5 años. Entonces el tiempo de nuestra era es 2020, pero de acuerdo a algunos historiadores se perdieron de 1 a 5 años para cuando se partió la historia a la mitad. Así es de que no podemos dar las fechas exactas, pero hoy nosotros estamos recordando que Cristo vino a esta tierra y nació para traer vida y salvación. Así de que hoy tenemos nuestra cuarta semana en esta preparación de Adviento. La primera semana encendimos una vela color morado o púrpura, que era la vela de la esperanza, conocida como la vela de los profetas, donde Dios había enviado un mensaje a su pueblo para reiterarles en diferentes tiempos, edades, siglos, que un día vendría el Mesías prometido. Y en la segunda semana volvimos a encender una segunda vela violeta, que era la vela de la paz, que Dios enviaba delante de su Mesías a alguien a preparar el camino para la llegada del Señor. Y en la tercera semana, una semana donde encendimos una vela rosada, que es la vela del gozo, la vela del ángel, porque fue el ángel el que dio el mensaje. Así es de que hoy vamos a ver el amor, una vela también de color violeta, que donde el Señor mostró su amor para con nosotros enviando a su Hijo. Y hoy vamos a ir a la reflexión de la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 39. Lucas 1, verso 39. Y leemos la palabra para honrar a nuestro Dios Padre, Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre.
y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Vamos a orar. Bendito Dios, yo te doy gracias por tu palabra y te pido que en esta hora, Señor, tú nos bendigas a través de ella. Que estas palabras, Señor, caigan en buena tierra y que traiga su fruto a su tiempo. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Hoy, en nuestra cuarta semana, nuestro peregrinar nos lleva a una pequeña ciudad en las montañas de la región de Judá. Algo se dio ahí, y en los momentos que empieza esta narración vemos a María, donde ella expresa como un cántico, y que por tradición la iglesia evangélica nunca ha querido casi hablar de él, el Magnificat. Y sabemos que por tradición la iglesia católica lo lleva en su liturgia, y la iglesia evangélica lo ha erradicado, de manera que casi lo queremos arrancar de la escritura, pero ahí está escrito, y Dios nos lo dejó con un propósito. El Magnificat o Magnificat viene de la palabra del latín, porque fue escrito en latín, recuerde, también la transcripción de la palabra se transcribió, y el Magnificat le pusieron porque en latín se dice así: Magnifica anima mea Dominum, engrandece mi alma al Señor. Es un cántico de regocijo, de alegría que María hizo y declaró como una adoración por lo que Dios había hecho con ella. Entonces, antes de ese tiempo, sabemos que el ángel Gabriel visita a María y se le había aparecido para comunicarle una gran noticia, que había sido la escogida por parte de Dios para ser la madre de su Hijo, de Jesús, de Jesucristo, el Dios encarnado, de Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero sabemos que los nombres son muy significativos en la Biblia y aún para nuestras vidas, de manera que el nombre significa mucho en la Escritura. Jesucristo es el Dios encarnado, pero el ángel le dijo que le tenía que poner por nombre Jesús. ¿Y sabe usted qué significa Jesús? A lo mejor tiene años en el Evangelio y no sabe el significado de Jesús. Jesús literalmente significa Jehová es salvación. Así de que si usted no lo sabía, ahora lo ha escuchado. Jehová es salvación. Es el significado literal de Jesús. Así como el nombre de Adán, que fue el primer hombre sobre la tierra, tiene un significado. Y tal vez también ignora ese nombre. Adán significa tierra, demostrando la fuente de donde fue tomado, tierra. Así como Jacob tiene un nombre que significa también el que toma del calcañar, por lo que sucedió en el vientre, cuando iban saliendo también en el alumbramiento, que él agarró del calcañar a su hermano queriendo salir primero. Pero también el nombre de Jacob, conforme a su temperamento, a su naturaleza y carácter, significa el que suplanta, el que engaña.
Entonces los nombres en la Biblia son muy significativos. Y Jesús fue el nombre que designó Dios para llamar a su Hijo. Jesús, que significa Jehová es salvación. Y yo he escuchado una serie de mensajes y enseñanzas en estos últimos días. Y precisamente en esta fecha del Adviento, del advenimiento de la primera Navidad, hermanos. Y la verdad es que muchos hablan sin saber siquiera la historia. Muchos hablan que Constantino introdujo el Adviento, esta temporada, en la iglesia del cuarto siglo. Pero la verdad es que están en un error. Constantino, el emperador romano, reinó hasta que murió. Y él murió en el año 337 después de Cristo. Y le achacan a él que él introdujo esta tradición al cristianismo. Pero esto se puso en el canon de Zaragoza en el año 380, 43 años después de que había muerto Constantino. Y todavía hay muchos predicadores, ministros que enseñan que Constantino introdujo esta costumbre cristiana dentro de las dogmas y doctrinas cristianas, pero no es cierto. Constantino, él fue el que promulgó el edicto de Milán cuando se dejó de perseguir a la iglesia en los primeros siglos, a los primeros cristianos. Empezó en el año 313, en el edicto de Milán se dejó de perseguir a la iglesia. Pero no fue hasta el año 325, un 20 de mayo, hasta el día 25 de mayo, donde se realizó el primer concilio llamado en la ciudad de Nicea, donde se introdujeron las primeras dogmas y doctrinas cristianas. Pero ahí no se oficializó la religión cristiana. Se dejó de perseguir en el 313, en el edicto de Milán, pero en el 325, en el concilio de Nicea, se establecieron las primeras doctrinas cristianas. Pero el Adviento, esta época para preparar el corazón para la venida de Cristo, se introdujo en el canon de Zaragoza en el año 380, y ahí nada tenía que ver ya Constantino. Así es de que si usted ha repetido esas frases que ha escuchado de muchos, yo le invito a que estudie un poco la historia y veamos que esta es una tradición cristiana, pero que con el simbolismo de prepararnos para la venida de Cristo. Así es de que el emperador que estaba en aquella época era Teodosio. Ya ni siquiera estaba Constantino, él había muerto. Así es de que necesitamos estudiar un poco, indagar la historia de cómo inicia la primera celebración de Adviento en la iglesia cristiana. Entonces, el Magnificat que leemos que María expresa a Dios, vemos que se repite una historia, se repite una palabra, y es la palabra bendecida. Y la palabra bendecida hoy se ha vuelto muy popular en las redes sociales. Todo mundo, los cristianos, ministros y aún los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia, pone ahí el hashtag bendecido. Cuando todo le va bien en la vida, cuando está en aquel restaurante preferido, pone bendecido. Cuando está el novio que le acaba de aceptar la novia, pone bendecido. Cuando le está entregando el anillo de compromiso a la novia y la acepta, dice bendecido. Cuando están tomando una bebida que le agrada, dice bendecido. Cuando está tomando el café favorito, le pone bendecido. Cuando están en la boda, bendecido. Cuando están en la fiesta, bendecido. Cuando están comiendo su comida favorita en el restaurante, bendecido. Hashtag bendecido. Todo mundo, cuando le va bien, cuando se cumplen sus sueños, cuando se llegan a cumplir sus metas, le pone ahí bendecido. Ese es el contexto hoy de bendecido. Cuando se cumplen todos tus sueños y tus metas, dices estoy bendecido. Pero en el contexto de María es un contexto muy diferente. Aunque el ángel le dice bendecida, aunque su prima le dice bendecida, en su contexto tal vez ella no tendría ese hashtag y decir bendecida. ¿Por qué?
Porque en su contexto, hermanos, ella había sido bendecida a ser elegida para que su vientre fuera ese seno maternal que traería a luz al Salvador del mundo. A Jehová es salvación. Y por eso le dice: bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. En ese capítulo 1 de Lucas, en el 1, 28, en el 30, 31, 42, 45, se repite y se repite: bendita eres bendecida. Pero la verdad es que en la cultura moderna María no podía ser bendecida, porque ella no estaba cumpliendo sus metas. En los estándares nuestros de hoy de esa cultura, María no podía ser bendecida. ¿Por qué? Porque María pertenecía a una cultura del primer siglo, donde la mujer no tenía mucho renombre, donde no era un grupo inclusivo, al contrario, era marginado en la sociedad. Ser mujer no era ser bendecida. Las mujeres eran dejadas a un segundo plano, sus voces no eran escuchadas, y por eso María no podía ser bendecida en su contexto. Porque además ella venía de una familia muy humilde, no venía ni provenía como de una familia de más realce, de más renombre como José, que descendía del linaje de David. Y tampoco era como su prima Elizabeth, a la cual fue a visitar cuando empezamos a leer este capítulo, porque Elizabeth era reconocida porque era esposa de alguien que venía del linaje de Leví, del sacerdocio. Era la esposa de un sacerdote del templo. Entonces tenía un status quo, un estatus social de mayor renombre aún que María. Por eso María era alguien humilde. Entonces no podemos decir que era bendecida. Tenía un hombre que se había comprometido con ella y que además ahora ella estaba encinta, y que ese hombre podía señalarla como adúltera por haber estado encinta sin haber estado con él. Y aunque sabemos que el compromiso era muy importante en esa época, porque el compromiso era casi como el matrimonio. Cuando alguien se comprometía, se tenían que guardar ambos, porque ante la sociedad ya iba a ser un matrimonio. Y cuando se rompía aquel compromiso, aún el novio tenía que darle una carta de divorcio. ¿Por qué? Porque ya estaban comprometidos. Y además de darle una carta de divorcio, tenía que pagar una multa por no casarse con ella. Pero en el caso de María era diferente, porque ella estaba embarazada y el fruto no era de José. Así de que en ese contexto María no podía ser bendecida como nosotros creemos. Al contrario, ella podía ser señalada y muerta en esa cultura. Ella no tenía el prestigio como su prima. Ella podía convertirse en la desgracia y la vergüenza de su familia, y además de la propia ciudad donde ella vivía. No podemos decir que ella era bendecida, pero en este Magnífica ella empieza a decir y a reconocer el amor de Dios, porque la ha mirado y la ha honrado a pesar de su condición tan humilde. Por eso dice: ese Dios es poderoso, un Dios santo que ha puesto sus ojos en mí y que por su gracia le escogió para ser el vínculo para otros, y otros la llamarán bendecida, porque no logró sus metas ni sus sueños, ni porque alcanzó ahora sí como un status quo dentro de la sociedad, una posición social, ni porque obtuvo el mejor nivel económico, subió de nivel. La llamarán bendecida porque a través de ella la bendición de Dios alcanzó a la humanidad entera. No se trataba de ella, sino de la obra redentora de nuestro Dios y la obra reconciliadora de Dios mismo para toda la humanidad, en la cual ella simplemente fue una partícipe y colaboradora.
Así es de que hoy los cristianos y la iglesia de este siglo se llaman bendecidos porque cumplen sus sueños, porque cumplen sus metas, porque tienen lo que querían, lo que deseaban. Pero tenemos que sentirnos bendecidos porque a través de nosotros, el agente de cambio que es la iglesia, Dios tiene que reconciliar la humanidad entera con Él mismo. Por eso es que tenemos que decirnos bendecidos y no por lo que obtenemos. No por lo que llegamos a tener en este mundo. Con asombro María reconoce que Dios actúa en favor de los oprimidos, de los débiles, de los hambrientos. Ese mismo Dios que humilla a los orgullosos, al rico y al poderoso. Está en contraste siempre Dios. Ese es el Dios que canta María y le dice en ese cántico. Porque Dios nivela los niveles. Al rico y poderoso lo baja de estrado. Y no para que el pobre y humilde lo sube. Y ahora el pobre y el humilde menosprecie al rico. Sino que Él nivela las cosas. Porque no invierte los papeles. Pudiéramos decir que Dios destruya esto y venga y ella establezca su reino milenario. No. Dios quiere transformar el mundo a través nuestro, nivelar el terreno. Por eso Pablo habla acerca del que es Señor y siervo, de que es libre o esclavo. A todos nos lleva a una misma posición en Cristo. Eso es lo que Dios desea, nivelar el terreno, llenando, dándole de comer, invitando a la mesa al pobre, al huérfano. Siendo la voz de aquel que no es escuchado. Al humilde restaura su dignidad y su honor, dándole lugar en la mesa y una voz para ser escuchado. Por eso nuestra teología wesleyana nos habla de una justicia social, de compartir el pan con el pobre, de compartir el techo. Que ese es el verdadero ayuno según Isaías 58. La justicia social. No simplemente que Dios quiere invertir los papeles, que el rico se vuelva pobre y el pobre se vuelva rico, que aquel que oprimía, que ahora el que era oprimido oprima al que era el opresor. No, Dios no quiere invertir los papeles. Dios quiere nivelar la condición humana. Y que haya una justicia social para mostrar su amor. Porque su amor hizo entregar a su propio Hijo, que no considerándose a sí mismo ser igual que Dios, se despojó de Él mismo y tomó la forma de siervo. Siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para darnos de su riqueza, para darnos de su salvación. Entonces Dios quiere que estemos al mismo nivel, y lo que nos lleva a ponernos en un mismo nivel se llama amor. Es el amor. Por esto en esta última semana antes de la Navidad estamos predicando el amor, porque María reconoce que Dios es un Dios amoroso, un Dios fiel, que la acción del favor y la misericordia de Dios es evidente. Su misericordia que va a transmitirla de generación en generación, cumpliendo sus promesas, dice, a nuestros padres. Mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Y recuerde que en Abraham fueron bendecidas todas las familias de la tierra. Y nosotros somos parte de una familia de esta tierra. Así de que hashtag bendecidos, porque en Dios hay salvación. La misericordia de Dios se muestra que Dios nos ama y que su amor es un amor fiel. Y es por eso que la intención de Dios siempre ha sido restaurar la creación con Él mismo. Que no haya egoísmo, sino que haya un amor perfecto. Dios no simplemente quiere enseñarnos el camino al cielo para que cada uno de los cristianos, el pueblo de Dios, la iglesia, vaya hacia Él, sino que Él quiere que nosotros transformemos el mundo a través de su palabra,
que les mostremos el camino de la esperanza, de la paz, de la misericordia, del amor, para que los llevemos a los pies de Cristo. Porque es solo a través de Él. Por eso ha sido el enfoque de nuestra doctrina: nivelar el terreno, procurando que haya equilibrio y justicia social para todos. Para eso vino Jesús, para eso, para bendecirnos. Se trata de ser recipientes, vasos de bendición para bendecir. Y no es como muchos predican, que Dios me dé mucho para yo dar mucho. No. No es que Dios me dé riquezas para yo poder dar riquezas. Es que de aquello que hemos recibido de gracia también demos la bendición. De aquel que nos amó desde el principio y nos va a amar hasta la eternidad. Para que otros experimenten ese amor de Dios, nosotros tenemos que ser ese canal. Se debe entender que así como la cruz, vertical y horizontal, nosotros recibimos el amor y la bendición de Dios verticalmente y tenemos que compartirla horizontalmente. Recibimos y damos. Así como Cristo murió en esa cruz, recibimos la bendición de Dios para compartirla con otros. Debemos de compartirla, hermanos. De la manera que Dios nos ama, nuestra compasión y misericordia muestra su consuelo hacia nosotros, nos alimenta, nos defiende, nos libera, nos provee. Quiere que también nosotros colaboremos con Él, haciendo lo mismo que Él hace con nosotros, con nuestro prójimo, con nuestro amigo, con nuestro pariente, con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, con nuestros compañeros de aula, de escuela, con todos aquellos que están a nuestro alrededor. Dios quiere que hagamos lo mismo con ellos. No podemos olvidar, hermanos, que nuestro prójimo incluye a aquellos que son de otra cultura, aquellos que hablan otro lenguaje diferente al nuestro, aquellos que tienen otro tamaño, aquellos que piensan diferente a nosotros, aquellos que tienen otra cultura religiosa, que tienen otros dioses, que tienen otras idolatrías. A ellos nos manda Dios amarlos y bendecirlos, y aún a nuestros enemigos, a todos aquellos que nosotros siempre hemos señalado, criticado, aborrecido, y aún nos queremos separar de ellos. Recibimos verticalmente de Dios y tenemos que amar a todos, porque ese es el propósito de la iglesia. Y mi prójimo incluye a ese que tiene otra fe, a ese que tiene otra religión, que tiene a tantos dioses, incluso a ese que tiene una sexualidad diferente a la mía, a esos que en su mente están perdidos, pervertidos, aún sus preferencias sexuales diferentes a las mías, aún a ellos me manda Dios amarlos. Somos bendecidos para bendecir a nuestro prójimo, amándolos como solo Jesús nos ama y nos sigue amando hasta este día. Esta cuarta vela que se enciende en esta cuarta semana del Adviento es la vela de Belén, la vela violeta, que simboliza amor. Las Escrituras iluminan en los misterios de la Navidad, retan a nuestro pensamiento de nuestra cultura hoy, porque el mensaje del Adviento es un llamado a imitar de que Dios se identifique con el débil, con el oprimido, con el marginado, con aquel que es más vulnerable. Y la canción de María en el Magnificat debe ser una canción que en esta temporada de Adviento la cantemos con fe, con amor y llenos de esperanza. Confesamos con María
que Dios es el poderoso que ha hecho grandes cosas en nosotros, que santo es su nombre. Reconocemos que los poderes de este mundo no son los poderes más importantes y que el Dios de amor es un Dios que nivela el terreno para todos, que exalta al oprimido y marginado y humilla al humilde y poderoso. Dios es un Dios que nos reta a ver el mundo al revés, a través de sus ojos de amor y de justicia. Nuestra travesía en este tiempo de Adviento nos invita a dejarnos cultivar por ese mensaje del Magnificat de María, valorando lo que Dios valora. Y eso significa que debemos identificarnos con aquellos que hoy están solos, con aquellos que hoy se sienten débiles, con aquellos que hoy se sienten oprimidos y están marginados, porque en su amor Dios nos invita a que colaboremos con Él en la misión de Dios, misión Deus, que es la misión de Dios, que es la misión con la cual la iglesia somos colaboradores en la gran comisión de ir a ser discípulos en todas las naciones, porque hoy nosotros recordamos que somos una prueba viva del amor de Dios por la humanidad. Hoy nosotros somos llamados a mostrar la luz del amor de Dios, la luz del amor de Cristo. De Jehová es salvación, que es el significado de Jesús. Y ese amor debe de ser sobresaliente, evidente en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lugar que estemos. Porque este tiempo que debería de ser un tiempo para pregonar la venida de Cristo, la primera Navidad de la historia, hoy muchos prefieren predicar otros mensajes. Dicen, eso no, eso es tradición, eso es catolicismo, ese mensaje ya es obsoleto. Pero yo quiero recordarles el pasaje de Mateo capítulo 2, verso 2, de aquellos magos, de aquellos sabios de Oriente que llegan hasta la ciudad de Jerusalén, siguiendo una estrella que según ellos habían analizado que iban a ser el nuevo rey de los judíos. Y llegan a la capital de Palestina, de Israel, llegan a Jerusalén y llegan ante el palacio, ante el rey Herodes. Y llegan con una pregunta: ¿dónde está el rey? Y el rey Herodes dice: ¿cuál rey? Pues él era el rey en Palestina. ¿Dónde está el rey? Unos hombres paganos y tal vez idólatras, pero habían leído manuscritos antiguos que señalaban el nacimiento de un nuevo Mesías, de un nuevo rey en Palestina, y ellos vinieron a ofrecerle presentes. Vinieron hasta la capital, a Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey? Y hoy podemos ver que aún la gente del mundo celebra y espera la Navidad, y mucho pueblo de Dios no quiere hablar de la Navidad porque dicen, eso es tradición. ¿Dónde está el rey? Y aún el rey Herodes, que era un hombre pagano, idólatra, sabía y conocía también del nacimiento de ese rey, porque llama a los sacerdotes y les dice: ¿en dónde es que ha de nacer el Cristo? Un rey pagano, un hombre idólatra, reconoce las Escrituras y dice: ¿dónde es que ha de nacer el Cristo? ¿Y a quién le pregunta? Le pregunta a los sacerdotes, a los que deberían saber el tiempo de Dios, los que conocían las Escrituras, las profecías del nacimiento del nuevo rey. Y ellos citan Miqueas capítulo 5, verso 2. En esa pequeña ciudad de las aldeas de Judá, llamada Belén,
Ellos conocían la palabra. Ellos citan la escritura del profeta Miqueas. Les dicen, ha de nacer en la ciudad de Belén. Y aquellos sacerdotes, los que conocían la palabra, los que deberían anunciarla al pueblo de Dios, estaban callados. Y hoy muchos hombres de Dios están callados con este anuncio de la Navidad, de esta temporada. No quieren predicar de Cristo, de su nacimiento, de su segunda venida. Dicen, eso es tradición. Los que deberían estar promulgando el anuncio hoy están callados como estos sacerdotes. Pero conocían la escritura y dicen, en la ciudad de Belén. Y entonces empiezan a preguntarle también a los fariseos, saduceos, aquellos también hombres que conocían, los líderes del tiempo. Les empezaron a indagar, ¿dónde está? ¿Dónde ha de nacer? Aquellos que tenían que promulgar ese anuncio no estaban preocupados, ni estaban a la expectativa del nacimiento de aquel rey, de aquel Mesías prometido. No les importaba. Pero a unos hombres idólatras y paganos de otras culturas sí les importaba ese nacimiento. Al mismo rey aparentemente le importó, y porque sabía y reconocía quién iba a nacer, en dónde es que ha de nacer el Cristo. Y hoy muchos que son el pueblo de Dios, los que conocen la profecía, los que conocen la palabra, están callados. Otros vinieron a buscar el Hijo de Dios, mientras los líderes, los religiosos, no tenían tiempo para hacerlo, ni les preocupaba. Los sabios fueron impulsados para caminar una larga jornada en busca de aquel nuevo rey que estaban haciendo. Querían encontrarlo. Y los líderes que tenían toda la información, todas las profecías, que tenían todo el conocimiento del nacimiento de aquel nuevo rey, no mostraron ningún interés, ningún entusiasmo por aquel día de nacimiento, ni por mucho menos buscarlo. Y hoy yo quiero decirles que hay muchos líderes también, y aún muchos cristianos, que no se preocupan. Pero otros que son gentiles, otros que son idólatras, otros que son paganos, están preocupados y están excited, están a la expectativa de la Navidad. Y hoy el pueblo de Dios no le importa. La verdadera Navidad es Cristo. Y aún los idólatras, los paganos lo festejan, lo celebran, lo esperan. Y el pueblo de Dios se ha olvidado de esa primera Navidad, de ese nacimiento glorioso, de aquel Emmanuel, Dios con nosotros, de Jesucristo, el Dios hecho hombre, de Jesús. Jehová es salvación. Se les ha olvidado. Es como cualquier otro día. No, todos los días podemos celebrar a Cristo, es verdad. Pero en esta fecha es una fecha en la cual tenemos que aprovechar y anunciar que Cristo viene, que Cristo nació y que derramó su amor por cada uno de nosotros, entregando su vida hasta la muerte, y una muerte en cruz. Hoy, en esta última semana de Adviento, preparándonos para la Navidad, esa vela morada que representa la vela de Belén, ese lugar donde le dio la acogida, la primera venida de Cristo, la primera Navidad
De Jehová es salvación, donde aún hombres idólatras, paganos de otras culturas vinieron buscándolo con alegría, con regocijo para presentar sus presentes y adorarlo. Y hoy la iglesia se ha olvidado, al igual que los sacerdotes, al igual que los líderes religiosos de su tiempo, que conocían la escritura, que conocían los tiempos, y no les preocupó ese nacimiento, y mucho menos buscaron al niño. Hoy yo te quiero invitar, amado hermano y hermana, que busques nuevamente en tu corazón esa chispa, esa luz que iluminó por primera vez tu vida cuando estabas débil, solo, en agonía, oprimido, esclavizado, y que esa luz vino a iluminar tu vida y la llenó de paz, de esperanza y de su amor. Hoy remóntate nuevamente a esa pequeña ciudad y busca a Jehová es salvación, a Jesús, al Cristo, aquel que murió por ti y por mí, con amor. Comparte el mensaje del gran amor de Dios para cada uno de nosotros, y prepara tu corazón para esta primera Navidad, porque en eso está el ser bendecidos, compartir del amor de Dios con todos aquellos que nos rodean. Que Dios te bendiga.